Buenos días, hermanos. Los saludo en nombre del Señor. Hermanos, generalmente, y siempre cuando uno entra a estudiar en un instituto, en un grupo, o está en la iglesia, en alguna dinámica, siempre sale la típica pregunta: ¿cuál libro de la Biblia te gusta más? Generalmente uno contesta según el contexto donde está. En la otra pregunta es similar, ¿o no? ¿Y qué personaje de la Biblia te gusta? Y lo que yo puedo decir es que el libro de Eclesiastés es un libro que a mí me llena. Cuando uno estudia ya el libro de Eclesiastés y lo ve a fondo, va a encontrar un libro bastante práctico. Ya, es bastante práctico. El libro de Eclesiastés no es un libro que habla de las cosas celestiales, de las bendiciones, no. Netamente habla de las cosas terrenales nomás. Entonces, por eso es que el libro de Eclesiastés nos da algunos principios prácticos para la vida que siempre han estado, aunque es un libro que se escribió hace 3.000 años atrás, y aunque el hombre ha cambiado en sus ideas, en sus pensamientos, ha avanzado en la parte tecnológica, ¿saben, hermanos? Son los mismos problemas. Te dice la verdad tal cual es, o sea, la cruda realidad de la vida. Dice, lo torcido no se puede enderezar. Por eso es que me gusta este libro de Eclesiastés. Este libro, colocándolo un poco en el contexto histórico, en la antigüedad floreció un tipo de literatura, ya en todo el Medio Oriente, un tipo de literatura que se llamó literatura pesimista o fatalista, donde se ve la vida tal cual es. No hay formas positivas de verla. Y hubo varias literaturas en este tiempo, y Eclesiastés es una de ellas, salvo que Eclesiastés da un paso más, porque Eclesiastés, aunque la persona que enseña habla o no de lo fútil de la vida, de que todo es vanidad, de que a veces todo lo que tienes a veces no tiene tanta relevancia, pero te dice algo. Pero ¿sabes qué? Esto es provechoso. Confía en Dios, guarda su mandamiento. Y si sabes qué, aunque pasen los problemas, aunque pasen las cosas que pasen, Él siempre va a estar a tu lado. Entonces, tiene ese lado positivo que te envía hacia Dios. La otra literatura no tenía nada de eso. Para poder comprender un poco ya este libro de Eclesiastés, tenemos que ir viendo, bueno, ¿quién enseña? ¿Quién enseña aquí? No es quien escribe, porque hay una discrepancia en quién lo escribió, porque ciertamente hay un personaje que claramente es el que tiene la enseñanza, quien enseña, pero al parecer es otra persona quien escribió y editó el libro. Entonces, hay que ver la diferencia entre quien escribe y quien enseña. Entonces, si nos fijamos en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1, inmediatamente da la señal o da alguna señal de quién es la persona a quien le pertenece esta enseñanza. Dice así Eclesiastés 1, versículo 1, dice lo siguiente. Eclesiastés 1, versículo 1 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Ya, en todo el libro no se menciona ningún nombre. No hay ningún nombre. Siempre se habla de el predicador, que en hebreo es Coelet, que en Reina Valera lo interpreta como el predicador. Pero Coelet, ya que se interpreta como predicador, Coelet es alguien que preside una asamblea, es alguien que llama a reunirse y es que enseña. Coelet es la persona que reúne conocimiento, reúne saberes, investiga, observa y las da a conocer a las demás personas. Por lo tanto, cuando se dice las palabras del predicador, habla de alguien que se ha preparado, así como un predicador o un conferencista, que se ha preparado para dar una buena enseñanza. Y el Coelet es alguien que reúne, que llama y dice: miren, esta investigación, yo estuve observando estas cosas
y saqué estas conclusiones y se las doy a conocer. Entonces, estas son las palabras del predicador que a través de una observación nos va a decir ciertas cosas. Por ejemplo, fíjense lo que dice Eclesiastés 7:27. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Fíjense lo que hace el predicador o Coelet. Dice, pesando las cosas una por una para hallar la razón. O sea, aquí vemos el esfuerzo de observación, de investigación, de experimentar cosas. No habla por hablar. Él lo que hace es pesar una por una y sacar una conclusión de esto. Fíjense lo que dice Eclesiastés 12, 9 al 10. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Entonces, nuevamente vemos aquí que este personaje que es el predicador o Coelet es una persona que se preparó para hacer este libro. Bueno, entonces ya sabemos ya que el predicador o Coelet en hebreo es la persona que enseña, ¿ya? Aunque no se dice quién es, no se dice quién fue, podemos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, si leemos nuevamente Eclesiastés 1:1, si lo leemos, dice, palabras del predicador, dice, hijo de David, rey en Jerusalén. Hijo de David, rey en Jerusalén. Ya son dos pistas, ya que nos podemos dar cuenta. Primeramente fue un rey quien enseña. Y fue del linaje de David. Sabemos que después de David viene Salomón, y después de Salomón el reino se divide en dos. Reino del norte, que se llamó Israel, con su capital Samaria, y reino del sur, que se llamó Judá, con su capital en Jerusalén. Los reyes que siguieron ya el linaje de David son todos los reyes que hubo en el reino del sur, en Judá, en Jerusalén. Todos los reyes que tuvieron, todos vinieron del linaje de David. Por lo tanto, el predicador, hijo de David, rey, va desde Salomón hasta el último rey, cuando se va en el cautiverio. Va en todo ese rango. Pueden ser quién es el predicador. Pero si nos fijamos en Eclesiastés 1, versículo 12, dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Fíjense estas palabras importantes. Fui rey sobre Israel en Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que él gobernó o reinó en un reino que estuvo unificado, donde no estaba la división entre el reino del sur, reino del norte y reino del sur, sino que reinó sobre todo Israel en Jerusalén. Y por lo tanto, el único candidato que nos queda es el rey Salomón. Aunque en una parte se nos dice que es el rey Salomón, a través de estos dos versículos podemos decir, el rey Salomón es el predicador, es el autor de esta enseñanza. Ahora, ¿quién fue el rey Salomón? ¿Qué experiencia tuvo el rey Salomón? ¿Qué conocimientos tenía el rey Salomón para poder escribir este libro y darle tal importancia? Bueno, me imagino que ya sabemos ya que el rey Salomón siempre se le considera como un rey sabio, ¿no? El rey sabio. Fíjense lo que dice Primera de Reyes 3:2. Primera de Reyes 3:2 dice lo siguiente: hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Versículo 3. Versículo 3 dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre, solamente sacrificaba y quemaba inciensos en los lugares altos. Entonces, vemos aquí en un tiempo en donde no estaba el templo, donde no había templo, y vamos a ver que la gente común y corriente sacrificaba a los otros dioses. Hace la diferencia con Salomón, que el pueblo hacía una cosa, o los dioses paganos, pero Salomón dice, amaba a Jehová. Entonces ahí hace la diferencia. Entonces
vamos a ver que el personaje de Salomón es un personaje que amaba a Jehová y seguía sus mandamientos. Bajo ese contexto tenemos que ver el versículo de 1 Reyes 3:5. Bajo ese contexto donde dice que Salomón amaba a Jehová y hacía la diferencia con el pueblo, vemos en 1 Reyes 3, versículo 5 lo siguiente: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, ya fue un sueño, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y dice en 1 Reyes 3:9, ya en base a este ofrecimiento que le hace Jehová en un sueño: pide lo que quieras y yo te lo voy a dar. En el versículo 9, en 1 Reyes 3:9, Salomón da la respuesta, le dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Entonces esta es la respuesta, como mayormente la gente sabe, la respuesta que Salomón le da a Jehová, ¿no? Al ofrecimiento: pídeme lo que quieras. Y Salomón, ¿qué le pide? Sabiduría. Dame sabiduría para gobernar, un corazón entendido para escuchar, ¿ya? Entonces le da este ofrecimiento y Dios ya le dice: te voy a dar sabiduría y ¿sabes qué más? Te voy a dar todo lo que tú no me viste. Te voy a darte gloria, te voy a dar paz, te voy a darte riquezas, te voy a darte todo. Entonces Salomón, ya a través de este ofrecimiento, de esta petición que le dice, que le hace a Jehová, Jehová le da la sabiduría. Y esta sabiduría prontamente se va a ver en práctica. Por ejemplo, fíjense lo que dice en 1 Reyes 4, 29 al 31. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Hermán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Entonces llegó su sabiduría, ya fue muy famoso, ya toda la gente, tanto los egipcios como la gente como el oriente, habla de oriente como la zona de Mesopotamia, los de Asiria, lo que hoy día es Irak, habla de ellos como que todos tenían en conocimiento que había un rey que era poderoso y que era muy sabio. Y llegó esa fama, ¿no? Esa fama que esparce, por ejemplo, los mercaderes que van en ciudad vendiendo sus cosas y hablan, ¿no? ¿Sabes qué? Allá hay un rey muy famoso, muy sabio. Y estas palabras llegan a los reyes y por eso ocurre. Fíjense lo que dice en Reyes 4:34. Primera Reyes 4:34 dice lo siguiente: y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Entonces había ya este conocimiento de que había un rey famoso que tenía un nombre, que era muy sabio, y por lo tanto estaba esta incertidumbre: no, lo quiero conocer qué tan sabio es, quiero escuchar su sabiduría, ¿ya? Pero no tan solo era una cosa de curiosidad de conocerlo, sino también de probarlo. A ver, voy a ir a verlo y voy a ver qué tan sabio es, y voy a juntar y voy a llevarle preguntas difíciles, a ver si las puede resolver. Y en ese contexto vamos a encontrar, por ejemplo, el versículo de 1 Reyes 10, donde hay una reina que viaja a conocer a Salomón, va a conocerlo, pero también va a probarlo, a ver qué tan sabio es, que es la famosa historia de la reina de Saba, que dice en 1 Reyes 10, 1 y 2, dice lo siguiente. 1 Reyes 10, 1 y 2 dice lo siguiente, dice: oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino, ¿qué cosa? A probarle con preguntas difíciles. Por eso es que fue la reina de Saba, va a visitar a Salomón.
no tan solo va a conocerlo, sino también va a probarlo, a ver qué tan sabio es, qué tan famoso es esta persona, qué sabe, por qué se dicen muchas cosas de él. Y le va a llevar un repertorio de preguntas difíciles, a ver si Salomón puede contestarlas. ¿No? Preguntas difíciles. Versículo 2: y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. O sea, llevaba regalos, como era la costumbre, y le expuso todo. Sabemos que Salomón le contestó todo, y ella quedó muy maravillada. Fíjense lo que dice el versículo 8 del capítulo 10. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Entonces, esa es la conclusión que lleva a la reina de Saba después de escuchar a Salomón y después de hacer esta pregunta difícil, ¿no? Dichosos son los hombres que te puedan escuchar. Qué aventuranza, ¿no? Hombre tan sabio. Fíjense lo que dice el versículo 24. Primera de Reyes 10:24 dice: toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Fíjense, procuraban ver la cara para escuchar a Salomón. Venían, viajaban para escuchar este famoso personaje ya de Salomón, que tenía una sabiduría que le decía que era de Jehová. Fíjense lo que dice 1 Reyes 4, 32 al 33. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al parecer, lo que hacía el rey Salomón era hacer reuniones públicas y disertar. A eso pasa que eso le gustaba hacer Salomón. Le gustaba ir de forma pública y hacer una disertación en forma pública a las personas. Entonces, no tan solo era escribir, como el libro de los Proverbios o Cantar de los Cantares, sino también era enseñar, era promulgar, ¿no? Todo su conocimiento. Fíjense lo que dice en 1 Reyes 4, 32 y 33. Primera de Reyes 4, 32 y 33. Dice: y compuso 3,000 proverbios, o sea, Salomón, y sus cantares fueron 1,005. También disertó, fíjese, sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre todos los peces. Fíjense, ¿no? Disertó. O sea, ¿qué quiere decir esta palabra? Que él llamaba a la gente y les enseñaba, ya disertaba acerca de las cosas, ¿no? De animales, de los árboles. Ahora, estas disertaciones no eran disertaciones científicas, ¿ya? No hablaba de, miren, este es un animal, esta es una especie tanto, y él come tanto y se reproduce de tal forma. O este es un árbol de la familia tanto. No eran disertaciones científicas lo que Salomón hacía, sino que eran disertaciones en cuanto a la vida. Por ejemplo, Proverbios 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Se fijan cómo él disertaba en cuanto a los animales cuando dice hacer disertaciones de los animales o de los árboles? No eran disertaciones científicas, sino eran disertaciones para la vida, para la vida práctica, como lo que señala este proverbio, ¿no? Mira perezoso, mira las hormigas como son, mira lo que son capaces de construir, que nunca descansan, que siguen y siguen y miren, son tan pequeñas, pero mira las cosas que pueden hacer. Saca tus conclusiones y sé sabio y observa la hormiga. Entonces, esas eran las disertaciones que hacía Salomón, ¿no? Que era capaz de observar, era capaz de discernir, decir, fíjense lo que hace el águila, fíjense lo que hace el león, fíjense cómo vive. Mira lo que nosotros podemos aprender en nuestras vidas. Esa era la sabiduría que Salomón tenía. Y esa era la sabiduría que las personas podían, era la fama, ¿no? Y que iban a ver. Ese discernimiento para la vida y más que nada esa sabiduría
de discernir qué era lo malo y lo bueno. Por ejemplo, tenemos el caso, ¿no?, de las dos mujeres que fueron a hablar acerca de una guagua que una decía, no, este es mi hijo, y la otra decía, no, este era mi hijo. ¿Y qué hizo Salomón? Bueno, partan por la mitad a la guagua y denle una mitad a una y a la otra. Mientras que la otra decía sí, la otra decía no, mejor dársela a la otra. ¿Por qué? Porque ella era la mamá. Este relato es para enfatizar, ¿qué cosa? La sabiduría que tenía Salomón en poder discernir, en poder juzgar qué era lo bueno y qué era lo malo. Entonces, por eso era muy famoso Salomón. Ahora, vamos a ver que al principio hablamos que esta sabiduría Dios la había dado. Y Dios le dio, ¿por qué? Porque se enfatizaba que Salomón amaba a Jehová. Entonces hay una correlación entre mi fidelidad con Dios y las bendiciones que Dios me da. Salomón amó a Jehová y fue fiel. Y Dios le dio un ofrecimiento y este escogió la sabiduría. Y Dios lo bendijo, no tan solo con sabiduría, sino también con otras cosas más. Entonces hay una correlación entre mi fidelidad que yo tenga con Dios y las bendiciones que Dios me puede dar. No puede ser o no puedo pedir cuando yo no soy fiel con Dios, cuando mis actos no demuestran fidelidad con Dios, cuando mis actos demuestran que estoy lejos de Dios, esperar que Dios me bendiga. No puedo esperar yo eso. Si quieres que Dios te bendiga y que Dios te ayude, bueno, sé fiel a Dios, sé fiel a sus mandamientos y Dios te va a bendecir. Hay una correlación entre las dos cosas. Ahora, lamentablemente, aunque Salomón al principio era fiel a Dios, tanto poder, tantas riquezas y en especial tantas mujeres que tuvo, lo desviaron del camino. Recordemos que Salomón tenía como 1500 esposas y no sé cuántas concubinas, que era una práctica de todos los reyes, no era que Salomón era el único. Todos los reyes tenían esa práctica, ¿no?, de tener muchas esposas y muchas mujeres en el harén. ¿Por qué? Porque no tan solo era el deseo de tener una mujer, sino también era la forma en que los reyes hacían alianzas con otros pueblos. Los reyes hacían alianzas casando o dando a su hija. Entonces esa es la forma de las alianzas que se hacían en ese tiempo. Por lo tanto, hay por una parte este deseo sexual de Salomón, pero también está la parte política, ¿o no?, de hacer o de formar alianzas. Y también tantas riquezas que tuvo Salomón, tanta fama, que lo desviaron. Y fíjense lo que dice en 1 Reyes 11, del 9 al 11. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Fíjese, ¿no? Mientras Salomón estuvo fiel a Dios, fiel a Jehová, Dios lo bendijo. Pero cuando Salomón se volvió soberbio, se volvió altivo, ¿qué pasó? Dejó a Dios, empezó a seguir a dioses ajenos y Dios, bueno, se enojó. ¿Qué esperan, hermanos? ¿Que Dios no se enoje? Sáquese de esa mente ese Dios de corazón, lleno de amor, de compasión. Ya ese es como un abuelito que siempre ama a los nietos y que los nietos se portan mal, pero el abuelito siempre los perdona, ¿no?, y los defiende. No, ese no es la imagen de Dios. Dios es compasivo, Dios es tardo para la ira, pero Dios se enoja. Hermano, no espere que Dios esté alegre cuando su vida está lejos de Él. Cuando vive en el pecado, no espere que Dios esté alegre de usted. No espere que Dios le bendiga, aunque sin importar la condición de vida en la que usted está. No, si usted está mal, Dios se va a enojar.
Salomón, el hombre más sabio, que amó, que construyó el templo, que hizo todo, se desvió. Dios dijo, ¿sabes qué? Por mientras tú eras fiel, yo te bendije, te di riqueza, te di todo, pero te desviaste de tal forma en que ya me es insoportable. Y se enojó Dios con Salomón y dice, voy a romper tu reino y se lo voy a dar a otro siervo. Y ahí después, cuando muere y sale su hijo Roboam como rey, el reino se divide en reino del norte y el reino del sur, porque Dios se enojó. Dios, hermanos, se enoja y Dios castiga y Dios disciplina. De la misma forma que Dios bendice y te ayuda, también disciplina. Pero con una salvedad, que cuando nosotros somos cristianos y Dios nos disciplina, ¿para qué es? No para destruirnos, no para hundirnos más y me olvido de ti, no, sino ¿para qué? Para hacerte recapacitar y que vuelvas al camino.